todos y todas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. En el vídeo de hoy os quiero hablar de la rotura de aguas, de cuando se rompe la bolsa amniótica, y os quería hablar también un poco de las funciones del líquido amniótico, saber cuándo he roto aguas, cómo identificarlo, qué significa, qué motivos pueden llevar a que rompa aguas, a lo largo del parto, en el transcurso del parto, cómo va a afectar el que rompa aguas, valorar determinadas cosas como el color, la cantidad, todo esto es lo que os quiero explicar en el vídeo de hoy. Y bueno, vamos a ir. Para empezar, lo primordial es situarnos en las funciones que tiene el líquido amniótico y qué es el líquido amniótico. El líquido amniótico se segrega sobre todo por parte de las membranas amnióticas y también por parte del bebé y forma parte del líquido pulmonar y de la orina. Tenéis que pensar que el líquido amniótico se está renovando de forma continuada, es decir, el bebé continuamente lo está tragando y esto ayuda a la modulación del sistema digestivo y de la vía pulmonar y además lo va orinando constantemente, entonces es como un círculo que no se agota nunca. Por eso, aunque hayamos roto aguas, nunca se va a quedar el bebé sin aguas. ¿Qué funciones tiene este líquido amniótico? Pues dentro de las funciones del líquido amniótico cabe destacar que él crea un espacio para que el bebé pueda desarrollarse y pueda crecer sin que haya ningún tipo de compresión a nivel de las piernas, de los brazos. Esto le permite un movimiento completamente libre, le va a permitir que pueda desarrollarse sin problemas, además va a ayudarle a amortiguar esos movimientos fetales también a la madre y también a que si hay alguna caída o alguna cosa, pues realmente es un protector muy importante que evita que el bebé pueda hacerse daño. Además ayuda a mantener la temperatura constante en esta zona, ¿no? Dentro del útero, que es donde el bebé se está desarrollando y la temperatura es completamente estable. Además también lo va a proteger de infecciones, ayuda a su desarrollo pulmonar, como ya os he comentado, también al desarrollo digestivo y también hay que tener en cuenta que el sabor del líquido amniótico y su olor calman al bebé, es algo que lo calma, así que bueno, es interesante tenerlo presente. ¿Cuándo se rompe la bolsa? Pues bueno, hay 1000 opciones. Se puede romper bolsa antes de iniciar el parto, es decir, el primer síntoma que me indica que quizá me estoy poniendo de parto es esa rotura de bolsa. Por cierto, os dejo aquí el enlace al vídeo de cómo saber si estoy de parto, que explico aquí largo y tendido todas las opciones con las que os podéis encontrar. Esa sería una opción, romper aguas, no ponerme de parto, no empezar el parto todavía, no estar acompañado de contracciones o romper aguas y que sí que esta rotura de agua vaya acompañada de contracciones o puedo empezar el parto con mis contracciones y en el transcurso del parto pues esta bolsa se puede romper de forma completamente espontánea. A mitad del parto, hacia el final del parto, pero bueno, se sabe que un 20% de los bebés llegan al final del parto, llegan al momento del expulsivo con la bolsa íntegra y nacen con la bolsa íntegra. Son los bebés que se llaman con manto y en algunas culturas se les considera afortunados. Entonces, puede ser que rompa aguas, puede ser que no rompa aguas, puede ser que la rompa antes, puede ser que la rompa después, puede ser que mi bebé nazca con la bolsa íntegra y no rompa aguas. Esto es lo que tenéis que saber. Dependiendo un poco de la situación en la que nos encontremos, pues haremos una cosa u otra. Sinceramente, romper aguas sin contracciones antes de iniciar el parto, pues a mí, yo siempre le digo, ¿no?, a las mujeres que es como empezar la casa por el tejado, porque bueno, el líquido amniótico junto con las membranas hacen como una especie de airbag que protege al bebé y que además hace que las contracciones también sean mucho más soportables. La presión que hace el bebé no sea directamente con la cabeza, sino que es con la bolsa de las aguas y el líquido amniótico, y eso
reduce un poquito esa sensación de compresión y por lo tanto también reduce la sensación dolorosa. Pero bueno, si tu caso es que has roto aguas al principio del parto, pues no te preocupes, hay muchos medios para poder aliviar el dolor durante el proceso, que también os dejaré otro vídeo por aquí en el que hablo sobre este tema. ¿Qué pasa cuando se rompen las aguas? ¿Qué es lo que yo voy a notar? Bueno, pues hay varias maneras de romper aguas además, porque a veces pensamos que romper aguas es, rompo aguas, bajan las cataratas del Niágara y me voy a dar cuenta seguro. No siempre. Hay la rotura franca de las aguas, que sería esto, notas como una especie de puff, como algo que explota, ¿vale? Como un pequeño puff, y notas como el agua baja y notas un líquido caliente en las piernas, que no es pipí, que no es orina. Entonces, bueno, pues tienes claro que ha roto aguas, esta sería la rotura franca, pero a veces esta rotura no es tan evidente y puede haber una pequeña fisura o un pequeño poro en la parte alta de la bolsa amniótica, que hace que de vez en cuando, sobre todo con los movimientos del bebé o según la postura que nosotras adoptamos, pues que vaya saliendo un poquito y haya como un degoteo de líquido, muy poquito, y lo que vamos a notar es la sensación de estar continuamente mojadas. Voy a ir al baño, me voy a secar, voy a ponerme las braguitas y voy a notar que estoy mojada, me cambio, quizá me pongo un salvaslip o alguna cosa porque me voy mojando y voy viendo que continuamente me voy mojando y no es orina, no es flujo. Entonces, bueno, pues esto sería una rotura alta de un pequeño poro o una pequeña fisura en la bolsa de las aguas. Si tienes dudas, lógicamente, pues tendrías que ir a consultar al hospital. Allí tienen los medios necesarios para poder detectar si lo que te pasa pues es eso, es flujo, es alguna pequeña pérdida de orina o realmente es líquido amniótico. Con una tira que detecta el líquido amniótico, mojarán y verán que si lo es o no lo es. Entonces, bueno, pues en el caso de que haya roto aguas, pues dependiendo de la situación y de cómo sea esta rotura de aguas, vamos a tener que ir con más premura al hospital o no. Primero de todo, tenemos que ver las semanas de embarazo de las que estamos. Lógicamente, si yo rompo aguas y todavía no he llegado a las 37 semanas, es decir, no he llegado a un embarazo a término, todavía mi bebé es prematuro, voy a tener que ir al hospital sí o sí, y además no me voy a poder encantar, no voy a poder quedar en casa tranquilamente esperando a ver si empiezan las contracciones. No, si rompes agua y es antes de las 37 semanas, tienes que coger todas tus cosas, toda la documentación del embarazo e irte para el hospital porque, bueno, pues si tu bebé es prematuro, todavía no ha llegado el momento del parto. Entonces, bueno, hay que valorar la situación y ver a ver qué se puede hacer en función de cómo haya sido esta rotura. No es lo mismo una rotura franca y evidente que sale mucha agua que el que haya pequeñas pérdidas. Si tu bebé es a término, otras cosas que vas a tener que tener en cuenta son, por ejemplo, el color de las aguas. En el caso de prematuridad también, si tu bebé rompes aguas, siempre vas a tener que ver el color de las aguas. Te vas a tener que fijar siempre en la hora en que has roto aguas, porque lo primero que te van a preguntar cuando llegues al hospital o cuando llames al equipo de matronas, si es que has decidido un parto en casa, es a qué hora has roto aguas, y te van a preguntar cómo son esas aguas, si son claras, si están manchadas, están teñidas, porque es importante tenerlo en cuenta. El aspecto normal del líquido amniótico es completamente transparente. A veces puede haber unos pequeños grumitos como de grasa, que es el vernix caseoso, que es esa capa de grasa que cubre la piel del bebé. También os dejo aquí el enlace por si queréis saber un poquito más sobre esta sustancia tan interesante. Y esas serían las condiciones normales, unas aguas amnióticas normales, ¿no? Rompes aguas, son completamente claritas, pues me puedo quedar completamente tranquila, me puedo esperar en casa, no es un motivo para irme corriendo urgentemente al hospital. Puedo esperarme a ver si empiezan contracciones, no empiezan contracciones, me fijo en la hora, voy haciendo en casa
y cuando hayan pasado unas horas, si veo que el parto no empieza o sí que ha empezado las contracciones, pues me voy para el hospital. Pero ¿qué pasa si estas aguas no son claritas? Estas aguas están teñidas, son de color verdoso. Pues bueno, pues que esto significa que en algún momento del embarazo, no sabemos cuándo, el bebé ha hecho caca dentro del útero, ha expulsado parte del meconio y por eso estas aguas están teñidas de ese color. Antes se asociaba mucho la presencia de meconio en el agua, en las aguas, en el líquido amniótico, con sufrimiento fetal. Pero en los últimos estudios se ha visto que por sí solo la presencia de que las aguas sean unas aguas que son teñidas, que son verdosas, no indican sí o sí que haya un problema. Entonces es necesario hacer una serie de pruebas complementarias, como es escuchar la frecuencia cardíaca del bebé, ver que todo está correcto, que todo está bien, para realmente determinar si el hecho de que las aguas sean teñidas nos están indicando que haya un problema, porque el bebé puede hacer caca dentro del útero por dos motivos. Uno, porque el sistema digestivo está maduro y está haciendo pruebas, o otro, porque realmente en algún momento ha habido una falta de oxígeno y ha hecho la maniobra de Valsalva, ha apretado y el meconio ha salido y le da ese color al líquido amniótico. Entonces, como solo con las aguas teñidas no lo podemos saber, es importante que en este caso sí cojas, no te quedes en casa, cojas tus bártulos, toda la documentación del embarazo y te vayas al hospital para que allí te hagan todas las pruebas necesarias para comprobar que todo está bien. Pero sobre todo es importante que no te asustes, porque muchos bebés nacen con las aguas teñidas y no tienen absolutamente ningún problema. Además de esto, también es importante saber cómo trabajan en cada hospital, porque esto también, bueno, aquí en España no hay demasiada, a veces, coordinación en los protocolos y depende del centro hospitalario al que vas a parir, pues unos hacen una cosa, otros hacen otra. Hay centros en los que vas y ya roto aguas y ya enseguida te empiezan a estimular el parto, hay otros que esperan 12 horas, hay otros que esperan 24, etc. Así que es importante también que te informes al centro que vas a ir, un poquito que sepas la manera que tienen de trabajar, porque el hecho de romper aguas es un estímulo para ponerse de parto y gran parte de las mujeres que rompen aguas se acaban poniendo de parto de forma espontánea en las primeras 24 horas. O sea, en las primeras 24 horas que he roto aguas, la mayoría de mujeres se van a poner de parto. Entonces, lo ideal sería que en todos los hospitales se esperase y se diese ese tiempo para que las mujeres se puedan poner de parto, como mínimo estas 24 horas, para ver si el parto empieza. Pero, como ya os he comentado, a veces no se esperan, o por ejemplo, si son aguas teñidas es muy probable que tampoco se esperen y que cuando vayas al hospital, pues lo que van a hacer es estimular el parto, poner medicación para inducir el parto, que también os dejaré aquí un enlace en el que os hablo de la inducción de parto para que tengáis un poco más de información al respecto. ¿Qué más os quería comentar que no me olvide? Algo que es muy importante a tener en cuenta cuando he roto aguas es que los tactos vaginales se tienen que reducir al máximo. Es decir, por ejemplo, una mujer que ha roto aguas y que no tiene contracciones, ¿para qué le voy a hacer un tacto vaginal si ese tacto vaginal tampoco me va a aportar ninguna información? Y lo único que voy a hacer es, con el tacto vaginal, arrastrar las bacterias que hay en la microbiota vaginal y los voy a arrastrar hacia el útero. Y ahí sí que puedo favorecer que haya infecciones. Entonces, los tactos vaginales se tienen que reducir al máximo. Únicamente se tienen que hacer cuando es absolutamente imprescindible. Y creo que no me dejo nada. Espero que este vídeo te haya gustado. Si te ha gustado, dale al like, haznos comentarios, escríbeme preguntas porque yo estaré encantada de responderte y suscríbete a nuestro canal, que ya sabes que cada semana más o menos, porque a veces ahora en verano estamos un poco ahí más de relax, colgamos un vídeo en el que hablamos sobre todos los temas relacionados con el mundo de la maternidad.
Así que nada, y estoy convencida que te va a encantar. Así que te espero en el próximo vídeo. Un besito, hasta luego, adiós.